Realidad alternativa. Un dramione fanfic escrito por Natalis. Capítulo 17, parte 1. La hija del rey 1. Los reyes son felices en muchas cosas, pero principalmente en esto. Pueden decir y hacer lo que les plazca. Sófocles. Aquel día había amanecido con el cielo cubierto de nubes oscuras y un viento frío que soplaba del norte. Hermione se estremeció sin poder evitarlo y no tardó en envolver sus brazos alrededor de su cuerpo. A pesar de que podía sentir la baja temperatura del ambiente en su cuerpo, no se apartó de al lado de la ventana y sus ojos no dejaron de observar, casi sin parpadear, el camino que se extendía por delante del castillo y se alejaba por el interior del bosque hasta perderse en el horizonte. «My lady, no puede seguir así», oyó que le decía su doncella. Hermione no le hizo caso. 2 días en aquella realidad, simulando ser la princesa de un reino, teniendo una vida que era tan diferente a la suya, era terrible. Pero mucho más terrible era tener que soportar ese nudo en su estómago, ese miedo persistente al saber que Draco se encontraba a kilómetros de allí, luchando en una guerra que no era la suya. Habían aparecido allí y nada más conectar sus ojos se habían visto obligados a separarse por tener que interpretar sus roles. Él, junto con otros caballeros del reino, se había marchado por aquel camino, todos montados a caballo, vestidos con cotas de malla, armaduras y una espada. El corazón se le había encogido al darse cuenta lo que sucedía. No supo si él también estaba consciente de la situación o si simplemente el miedo de sus ojos fue porque uno de sus compañeros lo obligó a avanzar, impidiéndole ir hacia ella cuando quiso hacerlo. También quiso correr hacia él, pero su doncella tomó su brazo con firmeza, impidiéndoselo, y le dio una mirada de advertencia que ella no logró advertir en ese instante. Sin embargo, cuando se encaminaron al interior del castillo y entraron a una habitación que resultó ser la suya, la mujer comenzó a reprenderla por su imprudencia. «Usted es la hija del rey, no puede mirar con ojos cariñosos a ningún caballero. Ellos no pertenecen a la realeza, no pueden relacionarse más de lo estrictamente necesario con usted. Si su padre lo hubiera notado, él estaría condenado a muerte y usted encerrada en una torre hasta que le hayan encontrado un marido». Gracias a esa perorata se había enterado rápidamente de la realidad en que habían acabado. Su padre, un hombre serio, canoso e imperturbable, no era precisamente hablador. Todas las noches se reunían para cenar, pero más allá de compartir unas cuantas palabras cordiales, no se decían nada. «My lady, le he hablado, no haga oídos sordos a mis palabras». Hermione suspiró y giró hacia ella. «Entonces dime exactamente a dónde fueron los caballeros». «No haré tal cosa», dijo firmemente. «Usted puede hacer una locura como ir allí». Hermione no necesitaba decir en voz alta que eso era exactamente lo que había estado deseando hacer desde el primer momento. «Además», continuó diciendo la doncella, «ahora mismo tiene cosas más importantes en las que pensar». «¿Qué cosas?» «El vestido que usará esta noche para la cena que organizó su padre en honor a Lord Weasley». Hermione permitió que la mujer le eligiera el elegante vestido, pero se negó rotundamente a que la ayudara a bañarse, como si ella no supiera hacerlo. También se vistió sola. En cuanto a su cabello, no pudo protestar. Se sentó en una silla baja y dejó que se encargara de recogerlo decentemente. Todo aquello era tan superficial. Tenía joyas, vestidos de seda de colores hermosos, incluso una corona de oro. Era respetada y apreciada, tenía dinero, era una princesa. ¿Acaso ese no era el sueño de muchas niñas, de muchas mujeres? Nunca había sido el suyo. Ella, en lo único que podía pensar, era en el rubio. Estaba preocupada por él, rogaba a quien sea que estuviese oyendo sus pensamientos, que se encontrara bien y que regresara pronto, porque esa incertidumbre de no saber la estaba matando. Lo peor era desconocer qué sucedería si alguno llegara a morir. Él le había asegurado que siendo bestia su vida no se había acabado porque estaba protegido por el hechizo de inmortalidad, pero ahora ya no era inmortal, era simplemente un hombre que había sido mandado a la guerra por orden de un poderoso.
Será mejor que borre esa cara de tristeza, my lady. Lord Weasley no disfrutará ver que usted anda suspirando por otros hombres. Lord Weasley no tiene derecho alguno de decir nada al respecto, dijo molesta. Él cree lo contrario. Ron Weasley ni siquiera podía dejar de ser un imbécil en una realidad alternativa. Allí era un duque, hijo menor de un amigo de su padre, que vivía en el castillo y creía tener el derecho de opinar sobre lo que ella hacía o dejaba de hacer con su vida. Era la viva imagen de su amigo, aunque su temperamento tedioso parecía haber aumentado un 100%, volviéndolo insoportable. Aparte, era un cobarde. Hermione casi le tiró la copa de vino por encima de la cabeza cuando, durante un almuerzo que tuvieron juntos, él le confesó que también debería de haber salido con la patrulla de caballeros, pero que no fue porque le dolía la cabeza. ¿Le dolía la cabeza? ¿Qué clase de excusa absurda era aquella? Draco, aun siendo completamente inconsciente de cómo se utilizaba una maldita espada, estaba en ese momento en una batalla cumpliendo su rol. No me importa lo que crea, sigue sin ser su asunto. Quizás eso cambie pronto, murmuró su doncella. Hermione giró el rostro de repente y la contempló confundida. ¿A qué te refieres? A nada, my lady, hable de más. Dímelo, ordenó tajantemente. La mujer dudó unos segundos, pero finalmente terminó explicándose. Esta noche es el cumpleaños de Lord Weasley, motivo por el cual se realiza la cena en su honor. Su padre, el rey, ha hecho algunos preparativos para que él obtenga el mayor regalo. ¿Mayor regalo? ¿Qué es? ¿Usted? ¿Yo? Inquirió sorprendida y rápidamente negó con la cabeza. Imposible. Mi padre no me obsequiaría como si fuera un simple objeto. Al menos eso quería creer. Los sirvientes hablan, como saben todos, y el ayudante de cámara de rey me ha dicho que ha sido él mismo quien consiguió el anillo de compromiso que Lord Weasley le presentará cuando le proponga matrimonio. Yo diré que no, por supuesto, dijo con rotundidad. ¿Y si su padre la obliga? Preguntó la doncella. Usted sabe tan bien como yo que él quiere mucho a Lord Weasley. Aparte de ser un noble, es como el hijo que nunca tuvo, el heredero de la corona. Si se casa con usted, no tendrá que preocuparse por quién se hará con el trono del reino una vez que fallezca. —¡Claro, ya que por ser mujer yo no tengo ese derecho! —exclamó con enfado. —Aún así no me casaré con Ronald Weasley. ¡Es un inepto! Creo que eso está fuera de su decisión. Puede casarse con él y vivir una vida cómoda, o huir e intentar sobrevivir. Hermione no dijo nada por unos momentos, perdida en sus pensamientos, pero finalmente le ordenó a su doncella que se retirase de allí. Aún no entendía la manía de la magia de las runas por mandarlas a sitios donde las mujeres no tenían posibilidad de decidir, mundos en donde ser mujer era una verdadera mierda. Para empeorar las cosas, estaba en la Edad Media, donde las cuestiones de sanidad no eran las mejores. Bañarse era un lujo. No tenía pasta de dientes, no existían las vacunas, la comida la debía probar alguien más por si estaba envenenada antes de que ella la ingiera. ¿Podría ser peor? Angustiada se acercó a un cajón y lo abrió, tomó el trozo de pergamino del fondo y lo miró. Nuevamente había escrito todas las runas que recordaba y había comenzado a dibujar otras, pensando en nuevas opciones. Sin embargo, estas últimas estaban tachadas con cierta violencia a causa de la frustración. ¿Por qué no salía de aquellas realidades de una buena vez? O si tan solo estuviera en alguna realidad alternativa tranquila, no le importaría volver a estar en la anterior, teniendo 4 hijos, siendo esposa de Draco Malfoy. Al principio había sido difícil, pero se terminaron adaptando y al final las cosas entre ellos habían cambiado. Él la había besado y ella se había asustado tanto por esto que no supo qué hacer más que actuar como si nada hubiera sucedido. Pero había sucedido eso y otras cosas. Recordaba con demasiada precisión aquella mañana antes de salir de allí, cuando despertaron abrazados. Recordaba el tibio calor de su cuerpo detrás de su cuerpo, su respiración chocando con su cuello, sus manos acariciándola. Se había estremecido y amoldado a sus manos. Había perdido la capacidad de pensar con coherencia. Se había sentido bien, natural. Pero eso solo había sido causa de la magia, del rol que debía seguir. ¿O no?
¿Por qué otro motivo sino él la habría besado y tocado? ¿Qué otra razón podía haberlo motivado más que la magia, haciéndole creer que llevaban quién sabe cuántos años casados? Y obviamente sus caricias se habrían sentido como algo natural. Después de todo, tenían 4 hijos. Aún así, no entendía por qué aún pensaba en eso y seguía añorándolo cuando claramente ya no era nada. Tal vez en esta realidad eran una princesa y un caballero condenados a un amor imposible. Y era ese el motivo por el cual sentía su estómago retorcerse cuando pensaba en él. Sí, debía ser eso.